Casa, no se ven techo, no se ven árboles, no se ven nada. Playa, totalmente playa, arrasado totalmente. La tragedia de Armero en el momento, la información que se va obteniendo es lo que van de una u otra manera publicándose o anunciando la radio más que todo y la televisión, los informes que iban presentando de lo que podría ser, porque es que la tragedia de Armero fue algo casi anunciado, porque algunos medios alcanzaron casi con 8 días de anticipación tratar de adelantársele a la tragedia. Entonces ellos alcanzaron a anunciar, pero no se le puso atención en el momento, sino que empieza a cobrar dimensión ya en la madrugada del 13 de noviembre, cuando ya empieza a escucharse lo que estaba pasando ya en ese momento allá en Armero. O sea, la tragedia que ya había sido anunciada y ya se estaba haciendo realidad. Entonces empiezan a salir imágenes en la televisión, pero era como un hecho pues que no alcanzaba a mostrar el impacto que tuvo esa tragedia. En ese momento de la historia tenía gran significado para los medios y para la misma comunidad lo que se estaba viviendo, lo que se había vivido en la parte política en el Palacio de Justicia, porque eso atrajo mucho la prensa, atrajo los mismos medios nacionales, ya había desplazamiento de los medios internacionales y todo, pero era lo que había pasado y todo el holocausto que se vivió en el Palacio de Justicia. Entonces ahí veíamos que estaba como concentrado en ese momento, toda esa parte de la prensa estaba distraída en Bogotá, a raíz de esos sucesos que habían durado también casi una semana. Entonces cuando aparece lo de Armero, pues no se le dio en primera instancia, no se le dio la importancia, a pesar de que, como le comentaba anteriormente, algunos medios y por algunos programas se había alcanzado a dar la voz de alerta casi 8 días antes de que eso podría llegar a suceder, pero las autoridades no le dieron la importancia porque no creían que eso iba a ser realidad tan inmediatamente. ¿Cuál fue la reacción de las personas en su entorno en el momento de enterarse de lo que estaba pasando en Armero? ¿Cuál fue la reacción de la gente con la que usted compartió en esos momentos? Bueno, los hechos de Armero empiezan a cobrar como relevancia en la medida que empiezan a salir algunas notas en los medios, en la radio. A medida que iba pasando el tiempo y que se iban agravando los hechos, se iba agravando la situación, se iba como entendiendo como la magnitud de la catástrofe. Pero aquí en el medio pues no se le daba así toda la importancia, o sea, era un evento, era algo natural, una catástrofe de un hecho natural, pero pues no se le daba toda la relevancia que tenía, porque las imágenes que uno veía en la televisión y por ejemplo aquí en el caso de Bogotá, yo recuerdo que pues en el momento empezó a volverse como un hecho más de la vida cotidiana,
y pues no se le daba así como la trascendencia o el impacto que estaba causando en el momento. ¿Qué significó Omaira Sánchez en el momento de la tragedia? A ver, lo del caso de la niña Omaira sí es algo ya que empieza a tomar relevancia. ¿Por qué? Porque ya los mismos medios empiezan a llamar la atención con la imagen de la niña. Y se veía en las emisiones que salían en la prensa y en la misma televisión la situación de la niña en el momento. Pero inclusive muchos periodistas, muchas personas que estuvieron allá, nunca pensaron que la niña iba a morir ahí, a donde estaba atrapada, porque siempre se guardaba la esperanza de que la niña la rescataban de ahí. Entonces cobra relevancia y cobra gran importancia el momento y queda grabado como el símbolo de Armero, de esa catástrofe, cuando la niña fallece, porque eso no lo esperaba la gente, y los mismos medios guardaban siempre hasta el último momento, guardaban la esperanza de que la niña la lograban rescatar de ahí. Ay, voy a quiero decir unas palabras. ¿Puedo? Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre. Ya cuando la niña fallece ahí en el medio y a la luz pública y ante los ojos de la misma prensa y todo, y quedan registrados los momentos, entonces eso cobra otra dimensión completamente, dándole la magnitud de la tragedia. ¿Por qué? Porque esa imagen le dio la vuelta al mundo. Entonces ya se vuelve el símbolo de Armero. Y si vamos a mirar inclusive en la actualidad, uno ve en un medio de comunicación o algo, pasan una imagen de esas, inmediatamente uno recuerda la tragedia en todo su momento. ¿Cree que los medios de comunicación ayudaron de forma positiva a las víctimas de la tragedia de Armero? Pues los medios de comunicación jugaron un papel importante porque de una u otra manera llamaron la atención, o sea, hacían que el mundo y que el mismo país volteara los ojos y se diera cuenta realmente la gravedad, o sea, la magnitud de ese fenómeno natural. Porque una cosa era lo que uno veía, alcanzaba a ver. Yo recuerdo que no se le daba tanta, o sea, la trascendencia, la magnitud que tuvo el momento, porque una cosa es lo que uno ve en el medio, ¿sí? Pero otra cosa es lo que se vive directamente allá en el campo, en el sitio donde está sucediendo el fenómeno natural. Y los medios, indudablemente, los medios contribuyeron porque llamaron la atención, y la ayuda humanitaria que llegó a Armero, porque eso hubo mucho desplazamiento de gente para rescatar a los heridos, para toda la ayuda humanitaria que llegó de rescate, del traslado de los mismos heridos, inclusive mismo para centros asistenciales aquí en Bogotá. Yo creo que eso es la parte positiva del papel que jugó la prensa en el momento. Y la parte negativa también aparece porque mucha gente se enteró también por los mismos medios de comunicación, pero eso ya es posterior, de las posibles ayudas, de eso. Y mucha gente quiso aparecer allá como víctimas del fenómeno natural, de la tragedia. Entonces la misma prensa también a veces en la parte negativa influye, porque mucha gente se aprovecha de ese mismo trabajo y del despliegue. Y lo que pasó con la niña Omaira, pues ya se volvió un caso reconocido. O sea, hay una cosa que ya no era una cosa es lo que uno veía ya por televisión y otra cosa era lo que ya se veía con ese símbolo que quedó el momento que la niña fallece. ¿Cuál fue la diferencia de lo que vio en ese momento por televisión a lo que vio en el momento que tuvo la oportunidad de estar presente en Armero? Sí, a ver, eso es importante porque
porque en el momento se vieron unas imágenes y en la cotidianidad, porque uno en la cotidianidad se acostumbra en los noticieros, en la misma prensa, pues a ver noticias que a veces no se les da la importancia que tiene, ¿sí? Sabe que es un fenómeno natural y que eso y que desapareció un pueblo y todo, pero la magnitud y la realmente donde, en el caso mío, yo tuve la oportunidad de estar allá en Armero 20 años después, porque yo estuve en el año 2005. Entonces, cuando yo hago esa recopilación de esas imágenes que yo tenía de lo que vi en la prensa, de lo que vi en la televisión, y con lo que estaba viendo en el momento ya, 20 años después, yo decía eso, la tragedia, o sea, era mucho más, y fue mucho más de lo que nosotros, o por lo menos lo que yo alcancé a ver en los medios de comunicación en el momento, porque no se le daba la importancia, muchas personas pasamos desapercibidas de la cosa, o sea, sí era una tragedia que había allá, pero no era de esas dimensiones que todavía 20 años después, y habiendo visto esas imágenes, le da a uno otro contexto, o sea, uno se ubica en el momento y la magnitud de ese fenómeno, de esa tragedia, fue muchísima y debió ser sumamente dolorosa para toda la población, porque es que no era una ni dos personas, fue toda una población. Cuando yo tengo la oportunidad de estar allá y veo que las casas, que se veía apenas lo que de pronto en algún momento fue la terraza, las tejas de casas de 2, de 3 pisos, completamente enterradas, cuando uno ve que el pueblo quedaba en un sitio y que está completamente, y mirando también el volcán, o sea, en la distancia que también está el volcán, porque es que el volcán no queda ahí no quedaba ahí pegadito del pueblo. Entonces uno ve que el fenómeno natural fue una cosa gravísima, fue terrible para esa comunidad, porque alcanzaba a desaparecer el pueblo cuando la gente y las mismas autoridades no alcanzaron a prever eso, porque no le daban la importancia que tenía ese fenómeno en ese momento. Pero eso le da a uno otro sentido, una cosa es lo que uno ve en televisión y otra cosa es lo que ya ve allá en el terreno. Entonces las personas que vivieron eso, una persona que estuvo, por ejemplo, ahí en el momento, pues quedaban impactadas, o sea, se quedaba uno sin palabras. Si después de con tanto tiempo y todavía generaba ese sentimiento y genera toda esa cuestión, entonces ahí es donde recobra más la imagen de la niña Mayra, o sea, ese símbolo de la tragedia, porque la niña se convierte en el símbolo de la tragedia cuando fallece. Antes, pues, siempre muchas personas y todos guardaban la esperanza de que rescataran a la niña de ahí. La prensa jugó papel importante y juega papel importante para llamar la atención y para mostrar lo que está sucediendo en el momento. Vale, Carlos, muchísimas gracias. De nada, don Diego.